La realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de este programa radial. Como siempre, lo hemos preparado con el objetivo de que entre todas y todos analicemos mejor lo que pasa en la realidad. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos a César, que se encuentra con nosotros. Buenos días, Edgar. Un saludo a los redescuchas y las redescuchas de Vamos al grano. Y un saludo en general, César, para toda la gente que nos escucha y se da cita con nosotros en este programa. Hoy vamos a hablar sobre que el partido Nuevas Ideas agrede al Tribunal Supremo Electoral y ministros lo encubren. Pero antes de comenzar nuestra plática con César, vamos a presentarles la primera sección del programa, la cual sirve de introducción al tema que vamos a tratar en este espacio. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. Desde hace varios días, personas del partido Nuevas Ideas, partido fundado por el presidente Bukele y dirigido por sus familiares, están generando desórdenes y obstaculizando el trabajo de los organismos electorales. Las acciones han venido en escalada hasta que el pasado 30 de noviembre privaron de libertad al personal del Tribunal Supremo Electoral. El argumento, un supuesto fraude y acusaciones de que el tribunal no quiere inscribir sus candidaturas. Ante esas graves acciones, la PNC no actuó, abriendo la puerta para que las mismas avancen y se tornen cada vez más violentas. Los funcionarios de seguridad del gobierno encubren, con sus declaraciones, esas ilegales acciones. Por otro lado, el ministro de Hacienda persiste en sus violaciones a las leyes. Esta vez se negó a dejar entrar al personal de la Corte de Cuentas para que realice su trabajo de auditoría y le secuestró el equipo de trabajo. ¿Cuáles son las implicaciones de las acciones del partido Nuevas Ideas? ¿Qué hay detrás de las ilegalidades y violentas acciones de este partido? ¿A qué se expone el ministro de Hacienda con su insistencia en incumplir la ley? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Ahí teníamos nuestra primera sección que sirve de introducción al tema que vamos a tratar en este espacio. César, a inicios de esta semana, miembros del partido Nuevas Ideas realizaron una acción que me parece importante que analicemos. Encerraron por varias horas a las personas que estaban en las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se analiza esa situación y qué implicaciones tiene esto? Es que los militantes del partido Nuevas Ideas se han dedicado a hacer desórdenes sobre este tema de la inscripción de las candidaturas. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo organismo en materia electoral. Es el que inscribe las planillas de los partidos que llevan candidatos a diputados, a diputadas, a suplentes de diputados y diputadas, a alcaldes, alcaldesas, también a los consejos municipales. Pero la planilla, el tribunal las acepta si cumple una serie de requisitos, porque tiene que cumplirse el requisito. Por ejemplo, para una persona ser candidata, tiene que haber sido elegida en un proceso interno, un escrutinio interno de un partido político. Estar solvente con el pago del impuesto sobre la renta. Tiene que presentar su número de DUI, por supuesto. No ser contratista de empresa pública. Y si es un hombre, por ejemplo, estar solvente en el pago de la pensión alimenticia. Si fuera el caso, también podría ser una mujer, pero esto es más común en un hombre. No haber renunciado a otro partido político, porque si viene de otro partido político y renunció, entonces es tránsfuga, así se le conoce. Entonces hay una serie de requisitos legales que hay que llenar. Muchos de los candidatos y candidatas también del partido Nuevas Ideas no han cumplido esos requisitos. Entonces el tribunal hace una revisión de la lista, ve las fallas y le dice al partido político que presentó la planilla, corrija estas deficiencias. Aquí falta esto, falta lo otro. Le da un segundo chance y luego le da un tiempo para que presente el documento completo. Si no lo presenta completo o si pasa el tiempo, entonces no se inscribe. Entonces se está en esa fase de que corrijan los errores que hay en la planilla que presentaron. Pero entonces, ¿qué hace el Partido de Nuevas Ideas? Lanza su militancia a acusar al Tribunal Supremo Electoral, a la Junta Departamental y a la Junta Central. Movilizan gente hacia allá, incluso bloquearon los accesos de la salida de los empleados y empleadas del Tribunal Supremo Electoral. Ahí mantuvieron a la gente prácticamente encerrada, la gente no podía salir.
la gente trabaja hasta las 5, tuvieron hasta las 10 de la noche, gente sin poder salir de esa oficina porque le habían cerrado los portones, militantes del partido Nuevas Ideas, instigados por la dirección de ese partido y seguramente por el presidente de la República, porque aunque Nayib Bukele no es militante de Nuevas Ideas, todo el mundo sabe que ese partido es de él. Un primo de él es el secretario general y la gente que milita ahí es simpatizante de Bukele, va a votar por un partido que estuvo fundando Nayib Bukele, aunque finalmente él no se inscribió, porque se inscribió en Ghana para ser candidato a la presidencia, pero es su partido también. Entonces, esas acciones violentas de esos militantes de ese partido que han desarrollado en diferentes sedes de la Junta Central Electoral, o sea, en sedes departamentales, quebrantan el marco legal del país, tienen que ser investigadas. El artículo 148 del Código Penal califica como delito de privación de libertad con una prisión de 3 a 6 años a una persona que haga lo que hicieron esos militantes de ese partido, que le impida a la gente moverse de su lugar. Cuando a ti te impiden moverte de un lugar para otro, te privan de libertad, ya sea por violencia física o por encerramiento. El fiscal está obligado a investigar esa situación, investigar a los militantes de Nuevas Ideas que hayan incurrido en esa conducta, en una conducta delictiva. Y también hay un problema de la Policía Nacional Civil, que no hizo lo que el fiscal le exigió, porque el fiscal le exigió a la policía que ordenara, o sea, que impidiera que ocurriera lo que estaba ocurriendo en ese momento, que se movilizara hacia ese lugar y le impidiera a la gente encerrar en la oficina del tribunal, no dejar salir de la oficina del tribunal a los empleados y las empleadas de esa institución pública. ¿Qué fue lo que debió hacer la PNC? Detener en flagrancia a los presuntos autores del delito, digámosle presuntos autores del delito de privación de libertad. Entonces la PNC se ha convertido aquí en una institución que no solo es corrupta, sino que protege los intereses electorales del partido Nuevas Ideas. Permite que militantes de ese partido cometan delitos que la gente lo ve hasta por la televisión, porque todo esto lo vemos en los reportajes que sacan los medios. O sea, es a la vista de todo el mundo, y que se vulnere el Estado de Derecho y la autonomía, en este caso del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, el tribunal, como máxima autoridad en materia electoral, eso lo dispone el artículo 209 de la Constitución, está obligado a verificar, insistimos, si la planilla de los partidos reúne los requisitos constitucionales y legales para ser inscrita. Si no, no puede inscribirla. Debe ejercer esa función. Por más acoso que haya de estos militantes y por más negligencia de la PNC, el tribunal no puede ceder. Si esa planilla no cubre los requisitos, no deben ser inscritas. Ese derecho no lo tienen esos militantes si no presentaron bien los papeles. Ahora, ¿qué debe hacer la Fiscalía General de la República? Investigar los hechos generados por los militantes del Partido Nuevas Ideas, que pueden derivar en una judicialización penal de esas personas, incluso del partido. Ese partido corre el riesgo de que se le ilegalice. Debería hacer eso la Fiscalía, investigar, y podría anular el Tribunal Electoral a ese partido político. La lógica de Bukele, que es el que está detrás de todo, es la victimización. Siguen en la victimización. Ahora su partido, Nuevas Ideas, aunque no de la cara, es víctima de un atropello del Tribunal Supremo Electoral, que no quiere incluir la planilla, y se está fraguando un fraude electoral. Ahora esa es la cantaleta de la gente de ese partido. Bukele siempre es la víctima. Lo votaron del FMLN, no le aprueban los recursos que necesita para la seguridad, no tiene ni un dólar partido por la mitad su gobierno para invertir en el marco de emergencia. Se la ha pasado mintiendo todo este tiempo y haciéndose la víctima. Lo mismo están haciendo los militantes de su partido, es una línea. Háganse la víctima para que el pueblo vote por ustedes, pero también puede ser que hayan calculado que no le está yendo tan bien. A lo mejor los resultados electorales que esperan no son lo que le han estado diciendo a la gente que van a tener. Habría que ver cómo evoluciona esto, porque puede ser una estrategia de victimización, pero también combinada con el convencimiento de que las cosas no le están yendo como pensaban. Vamos a ver, de todas maneras aquí hay que poner orden y la Fiscalía debe actuar, y están incumpliendo la ley, la policía y los militantes del Partido Nueva Idea, eso está claro. Como lo decía César, lo que hemos visto en esos hechos es una conducta delictiva, ¿no? Y que ya también lo mencionaba el compañero, debería de tomar parte de esto
la Fiscalía General de la República, al igual que las autoridades como la Policía Nacional Civil, ante estos hechos que de alguna manera son vandálicos, ¿no? Aquí se ha retenido personas. Y todo esto por un proceso de revisión que hace el Tribunal Supremo Electoral en la presentación de planillas para candidaturas del partido Nuevas Ideas, ¿no? Y que ya le mencionaba César también, estas planillas deben de cubrir o cumplir, mejor dicho, con ciertos requisitos que estén dentro del marco legal. Al respecto de eso, en nuestra siguiente sección, que es Desgranando Palabras, vamos a conocer un poco sobre cuáles son los requisitos para candidaturas de elección popular. Vamos a escuchar nuestra cápsula y luego seguimos conversando con César. Desgranando Palabras. Requisitos para candidaturas de elección popular. El Tribunal Supremo Electoral tiene entre sus funciones garantizar que las personas candidatas a elección popular, como las diputaciones y los consejos municipales, cumplan con los requisitos de ley. Los artículos 160 y 165 del Código Electoral establecen los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a esos cargos. Algunos de ellos son: haber sido electos en elecciones internas de sus partidos políticos, ser salvadoreños por nacimiento, estar solventes con el impuesto sobre la renta, la municipalidad y la Corte de Cuentas, si aplica, no ser contratista de empresas públicas, estar solventes en el pago de pensión alimenticia si fuera el caso, no haber renunciado a un partido político por el que haya sido electa para un cargo en una diputación o consejo municipal y pretender ser candidata por otro partido político. Ningún partido político puede presionar para que el Tribunal Supremo Electoral inscriba candidaturas que no cumplan con los requisitos de ley y mucho menos privar de libertad a sus funcionarios y personal para dicho fin. Desgranando Palabras. Bueno, ahí teníamos algunos de los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a esos cargos. Algunos de ellos son haber sido electos en elecciones internas de sus partidos políticos, ser salvadoreñas por nacimiento, entre otras. Pero lo más importante, que ningún partido político puede presionar para que el Tribunal Supremo Electoral inscriba candidaturas que no cumplan con los requisitos de ley. Ahora, César, vamos a escuchar un audio con unas declaraciones de algunos funcionarios del gobierno sobre estos incidentes en el Tribunal Supremo Electoral. Se trata del ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y la jefa de gabinete, Carolina Recinos. Vamos a escuchar el audio y seguimos después conversando. En efecto, sí se dio una concentración el día de ayer de simpatizantes del partido Nuevas Ideas fuera del Tribunal Electoral, pero en ningún momento hubo una manifestación violenta. Ahí no se vieron hechos violentos. Y se dieron varias situaciones, algunas situaciones de intercambio de frases, de palabras, de hacer presencia en dicho tribunal. Porque la población tiene derecho a expresarse. No tengo conocimiento de eso lo tienen que probar las autoridades. Bueno, César, luego de escuchar los audios anteriores, ¿qué opinas de esas declaraciones? Es que no se trata de una aglomeración, de si hubo altercados, si hubo palabras ofensivas o no la hubo. Ese no es el asunto. De lo que se trata es de que militantes del partido Nuevas Ideas impidieron que el personal que trabaja en el Tribunal Supremo Electoral saliera de las oficinas cuando terminó la jornada laboral y tuvieron que estar ahí encerrados en esa oficina hasta las 10 de la noche. Y eso es un delito que se llama privación de libertad. La gente no podía salir porque le cerraron las puertas y le destruyeron los portones. Eso es lo que ha ocurrido, es eso. No tiene nada que ver con una manifestación, con que la gente dice algo, que hay libertad de expresión, no. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero la Fiscalía le dijo que impidiera que eso ocurriera y no atendió al llamado de la Fiscalía, el jefe de la policía, y no le dio la orden a los policías de que impidieran que eso ocurriera. O sea que él es parte del propio delito que han cometido los militantes de Nuevas Ideas. Él es cómplice de ese delito y no acata la decisión de la Fiscalía. Es decir, que el jefe de la policía está actuando al margen de la ley o violando la ley. No es nuevo.
Ya este jefe de la policía también desacató una orden de la fiscalía para que se desalojara a unos sindicalistas que tenían trabado un tramo de la carretera que conduce al relleno sanitario de Nejama, donde se depositan los residuos sólidos que se recaudan en San Salvador. Se le dijo desalojen los sindicalistas para que los camiones lleguen ahí a depositar los residuos. Son sindicalistas que responden al ministro del Trabajo, una mafia sindical, todo el mundo lo conoce. El ministro del Trabajo trabajó en la alcaldía y es de los jefes de atrás. Tal vez nominalmente ya no aparece como jefe de atrás del sindicato de la alcaldía, pero lo fue. Y tiene ese vínculo ahí, esos sindicalistas responden a él. Y el ministro del Trabajo es un hombre vinculado a Bukele. Bukele lo puso como ministro del Trabajo. Pero estos sindicalistas le hacen un lío a la alcaldía de San Salvador, le hacen un problema, le piden que los camiones depositen allá los residuos, en una confrontación de Bukele con el alcalde de San Salvador. Y el jefe de la policía, de nuevo, desacata una orden, en este caso también de la fiscalía. Pero también el jefe de la policía ha desacatado una orden de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál orden? La de que capturar al ministro de Hacienda le llevara por apremio a la Asamblea a declarar, a rendir cuenta sobre el manejo de los recursos públicos, del presupuesto, de préstamos y de otros recursos que le entran al Estado. La Asamblea le ha pedido 4 veces al ministro de Hacienda que llegue a rendir cuenta, y es una atribución de la Asamblea. El ministro de Hacienda no llega, y luego la Asamblea le pide a la policía que lo capture y lo lleve por apremio, que es otra función que tiene la Asamblea, de pedirle, de ordenarle a la policía que haga eso. Tampoco lo hizo. Entonces aquí estamos ante un jefe de la policía que no reconoce ni a la fiscalía, ni al órgano judicial, ni a la Asamblea Legislativa. Pero igual está el ministro de Defensa, que no deja entrar a un juez a revisar los archivos del museo, del Ministerio de Defensa, de la masacre del museo. Entonces, estos cuerpos policiales y militares están actuando al margen de la ley, y todo dirigido por Bukele. Bueno, participaron en el golpe de Estado del 9 de febrero. Esa es la situación que hay. Entonces la Fiscalía debería actuar, por eso insistimos, que debe actuar contra los militantes del Partido Nuevas Ideas, investigar los hechos, abrir un expediente y someterlo a la justicia, el jefe de la policía y los propios dirigentes del Partido Nuevas Ideas y el propio partido, como partido. Y se le puede ilegalizar. Y los otros pueden ser condenados a cárcel de hasta 3 años, como dice el Código Penal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero esa es la situación que estamos viviendo. Y el jefe de la policía, con esa declaración, quiere confundir a la gente. Y algo de lo que mencionaste, César, que me suena también muy interesante, es esto, que no es nuevo ver de parte del jefe de la Policía Nacional Civil desacato, ¿no? Ya en otras actividades también se ha visto expuesta la falta de esta persona en cuanto a su función como autoridad, ¿no? Mencionaste algunos eventos en los que también se ha visto involucrado, en los que no ha acatado algunas decisiones, por ejemplo, tomadas por la Fiscalía General de la República o por la Asamblea Legislativa. Ahora, también hay otro funcionario de gobierno que desde que llegó al cargo, César, se ha dedicado a incumplir las leyes. Estoy hablando del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Voy a proponerte que hagamos un recuento de las violaciones de ley que ha cometido este funcionario, incluyendo lo que sucede con el Fomilenio. ¿Qué te parece? Este es otro que ha estado cometiendo ilícito, el ministro de Hacienda. Trasladó fondos del presupuesto sin autorización. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, utilizaron dinero del pago de salario para la gente, para invertirlo en compra de alimentos y otros rubros del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y eso no se puede. Un ministerio no puede agarrar el dinero del pago de salario e invertirlo para, digamos, en este caso de agricultura, hacer un sistema de riego, para poner un ejemplo. No lo puede mover de una partida a otra. La única institución que puede mover partida del presupuesto de los ministerios y del presupuesto nacional es la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea es la que aprueba el presupuesto, que es una ley que rige por un año. El ministro de Hacienda trasladó fondos, eso ya está comprobado, y hay una demanda